¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos sean a otro webinar de Grupo Miselec. Estamos muy contentos de que estén el día de hoy con nosotros. Y bueno, pues sin más preámbulos, yo les cedo la plataforma a nuestros ingenieros de casa, a Sergio Naquid y Ángel Velázquez, que están con nosotros una vez más el día de hoy para compartir el comportamiento del factor de potencias en sistemas solares industriales. Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, licenciada? Buenos días. Gracias. Muchas gracias, Gracias. Ángel, Sergio, por estar con nosotros y compartirnos de esta información. Yo sé que va a ser de mucha utilidad para todos los participantes y pues bueno, ahora sí que coméntanos, Ángel. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Primero que nada, gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros en otro webinar más que Grupo Miselec presenta y pues aquí el equipo de Prialum. Primero que nada, antes de comenzar, me gustaría platicar cómo va a ser la dinámica del webinar del día de hoy, ya que nos está acompañando el ingeniero Sergio Naquid, por la parte de la revisión y el análisis de la tarifa de Comisión Federal, que es lo que en realidad aquí nos va a importar bastante, ya que pues aquí la preocupación es una de las partes principales de conocer el factor de potencia. Aparte de mejorar la calidad de energía, pues es el cobro, ¿no? Por esa penalización. Entonces, el ingeniero va a comenzar con este webinar realizando esta explicación y el análisis de la facturación de Comisión Federal. Posteriormente, su servidor vamos a iniciar con la parte técnica descriptiva del comportamiento del factor de potencia y al final, como regularmente lo tratamos de realizar, vamos a hacer algunas comprobaciones. Vamos a utilizar dos herramientas que utilizamos cotidianamente, que es la herramienta SKM y las mediciones de calidad de energía con los equipos de Geoki. Entonces, ingeniero, te cedo la palabra. Iniciamos. Muy bien, vamos a comenzar. Muchas gracias por la invitación. Como comentaba el ingeniero Ángel, es acerca del comportamiento del factor de potencia en sistemas solares industriales. Y vamos a comenzar. Muy bien. Primero un poco de generalidades. Para conducir la electricidad desde las plantas de generación hasta los consumidores finales, CFE cuenta con redes eléctricas de transmisión y distribución en alta, media y baja tensión. Como vieron en el título del webinar, nos vamos a centrar en lo que es a los usuarios suministrados en media y alta tensión, que es a los usuarios a los que se les mide un factor de potencia por parte de CFE. Estos usuarios, bueno, los de alta tensión, pueden ser los usuarios en tarifas como la DIT o la tarifa DIST. Y en media tensión encontraremos a usuarios en las tarifas GDMTO y GDMTH. Ahora, comentaba el ingeniero Ángel que vamos a estar viendo sobre el comportamiento del factor de potencia en un recibo de CFE. El recibo de CFE va a ser básicamente una serie de disposiciones específicas que contienen las cuotas contienen las cuotas y condiciones que nos van a dar un cobro en un cierto periodo de tiempo, ¿no? Puede ser mensual, puede ser bimestral. En el caso de las tarifas de media y alta tensión, pues son mensuales. Vamos a seguir. Muy bien. Para calcular el factor de potencia, CFE simplemente aplica esta sencilla fórmula, donde los kilowatt hora representan la energía real total consumida en un periodo de facturación. Como les comentaba, este periodo de facturación puede ser mensual para este tipo de usuarios. Y los kilovolt ampere reactivos hora es la energía reactiva total del periodo de facturación. Estos datos son medidos por CFE y nos los ponen en nuestro recibo de CFE. Lo que hacen ellos es medir estos dos valores y en base a esto aplican esta fórmula. Ahora, CFE define el factor de potencia como un indicador del correcto aprovechamiento de la energía, tomando los valores entre 0 y 1, ¿no? Dependiendo si el factor de potencia es mayor a un 90%, el
CFE considera que sí estamos teniendo un buen aprovechamiento de la energía que consumimos. Y si es por debajo, pues se considera que la estamos desperdiciando, ¿no? En base a esto, este 90%, CFE nos dice que el usuario procurará mantener un factor de potencia tan próximo al 100% como le sea posible. Pero en el caso de que su factor de potencia durante cualquier periodo de facturación tenga un promedio menor a un 90%, el suministrador, en este caso CFE, tendrá derecho a cobrar al usuario un recargo al monto de la facturación. Utilizan esta fórmula. Me pongo aquí rápidamente el puntero. Listo. Utilizan esta fórmula, donde la única variable que vamos a tener es el factor de potencia. Como ya vimos, se calcula con esta fórmula. Es la única variable que vamos a tener. Lo único que hacen es ver si nuestro factor de potencia fue menor al 90% y lo introducen en esta fórmula, donde vamos a tener un máximo de penalización de un 120%. Más adelante vamos a ver un ejemplo de dónde se aplica este 120%. ¿Sí? Muy bien. Pero también podemos tener el caso de una bonificación por un factor de potencia mayor al 90%. Y CFE nos dice que en el caso de que el factor de potencia tenga un valor igual o superior al 90%, el suministrador tendrá la obligación de aplicar al usuario una bonificación al monto de su facturación. Es una fórmula muy similar a la que ellos aplican, donde igual solamente tenemos una variable, que es el factor de potencia, que igual va a ser de la misma forma calculado por la fórmula que vimos anteriormente, pero en este caso solamente tenemos un máximo aplicable de un 2.5%, que claro que comparado con el 120% que nos pueden aplicar por penalización, pues sí es bastante corto, ¿no? Pero así se aplica esta bonificación. Aquí podemos ver cómo se comportaría esta bonificación dependiendo del factor de potencia que CFE nos calcule en nuestro recibo. Bueno, vamos a empezar en un factor de potencia de 90%. En este caso, básicamente, aunque CFE nos diga que es una bonificación, básicamente no, pues no, no nos bonifican nada. Se refieren a que utilizan la fórmula de bonificación, pero en realidad no veríamos, hablando ya en dinero, ningún tipo de bonificación. En el caso de que nuestro factor de potencia sea menor, aquí podemos ver que si vamos disminuyendo nuestro factor de potencia, nos van a cobrar un cargo cada vez más alto, llegando hasta alrededor del 40-50% de factor de potencia, donde tengamos un 120%. Ya después de esto ya no puede, ya no nos pueden cobrar más de penalización. Es el máximo, que es a lo que me refería. Aunque la fórmula que vimos de penalización nos dé un 140% de recargo, no, aplica hasta el 120%. Y en el caso de que tengamos un factor de potencia mayor al 90%, igual va a ir creciendo. Aquí vemos que va creciendo gradualmente, llegando hasta máximo un 2.5% de bonificación. Pero ya es en el caso de tener un factor de potencia unitario, que pues como sabemos en circuitos de corriente alterna, pues esto es algo difícil de lograr, ¿no? Muy bien. Este es un pequeño ejemplo de cómo es el cálculo del factor de potencia aplicando la fórmula que ya vimos anteriormente. Y este es un ejemplo de un recibo. Bueno, es la parte donde vemos el consumo, los datos los datos que nos van a cobrar. Son los datos que registró el medidor de CFE. En este caso, es un recibo de tarifa GDMTH. Nos podemos dar cuenta porque tenemos horarios en la tarifa GDMTH, que es precisamente gran demanda en media tensión horaria.
tenemos este tipo de conceptos que tenemos este consumo en horarios base, intermedio y punta. Quiere decir que a lo largo del día pues varía nuestro consumo de energía y nos lo registran en estos horarios. Ya tenemos un webinar en el que estuvimos hablando de precisamente esta tarifa, de cómo es que se cobra y de dónde salen estos horarios. Están disponibles en nuestro canal de Facebook y YouTube, en caso de que tengan alguna duda. Ahorita no vamos a hablar sobre esto. Básicamente la fórmula se aplica de la siguiente manera. Nos piden un consumo total, que es representado por los kilowatt hora. Lo tenemos aquí presente. La sumatoria de estos tres periodos nos va a dar nuestro consumo total y es lo que vamos a introducir en la fórmula. En el caso de los kilovolt ampere reactivos hora, los tenemos directos, nos lo muestran directamente en el recibo y al aplicar la fórmula tendríamos, al multiplicarla por 100 tendríamos un 99.6964 de factor de potencia. Ahora, en realidad nosotros podríamos trabajar con este valor, sin embargo, CFR redondea a 2 dígitos. Esto es nada más para que el cálculo que vamos a ver más adelante nos dé exactamente a lo que calcula CFE. Muy bien. Ok. Ya tenemos el factor de potencia, fue de 99.7. Lo podemos comprobar en esta parte del recibo, aquí nos lo muestra, 99.7. ¿no? En este caso, como tuvimos un factor de potencia mayor al 90%, se aplica la fórmula de bonificación. Solamente introducimos el factor de potencia en la fórmula y nos va a dar un total de 0.024, que multiplicado por 100 nos lo dan porcentaje y sería un 2.4% de bonificación. Ahora, ya sabemos cuánto nos van a bonificar, pero ¿en qué nos bonifican ese factor de potencia? El factor de potencia se aplica, esta bonificación, a la sumatoria de todos los conceptos. Aquí, esta es una parte que está más abajo del recibo, donde tenemos los diferentes conceptos que nos están cobrando, desde el suministro, distribución, el consumo que tuvimos en los 3 periodos, conceptos como capacidad y los servicios conexos no incluidos en el mercado eléctrico mayorista. Aquí nos lo dividen en 3 tipos de cargo. En el primero tenemos un cargo fijo. No se puede eliminar de ninguna manera. Después tenemos los costos que dependen de la demanda. Dependiendo de la demanda que tuvimos, nos aplican un precio por cada kilowatt que demandamos en un periodo. Y los precios que dependen de la energía que consumimos. A la sumatoria de todo esto, nos aplican el 2.4% de bonificación. Si 278.935.55 lo multiplicamos por 0.024, nos va a dar este valor de 6.694.45. En este caso, lo único que hacen es, en este recibo, únicamente separan el concepto de energía del cargo fijo, pero al sumarlo, 986 con el 277,000, nos va a dar este valor. Muy bien. Como vemos, pues es algo relativamente sencillo, ¿no? Nada más hay que saber dónde se aplica. Muy bien. Ahora sí vamos a entrar a lo que es lo interesante de cómo va a cambiar nuestro factor de potencia al instalar un sistema solar. Vamos a tomar como ejemplo el mismo recibo del que estábamos hablando anteriormente, donde teníamos un consumo total de 119.938 kilowatts hora y un consumo de 9.366 kilovolt ampere reactivos hora. ¿Ok? Muy bien. En este caso, se está proponiendo un sistema solar compuesto de 518 paneles
de 405 watts, que nos dan una potencia total instalada de 209.79 kilowatts pico. Ahora, es importante saber en qué periodo de facturación es el que estamos calculando. ¿Por qué? Porque dependiendo del mes del año, nuestra generación va a cambiar. Por ejemplo, en enero, diciembre tenemos las generaciones más bajas y alrededor de mayo, junio, tenemos las generaciones de energía más altas. En este caso, es un recibo del mes de junio y tenemos una generación de energía de 39.587.37 kilowatts hora. Muy bien. Ahora, creo que es más fácil explicar con este pequeño diagramita cómo es que va a cambiar el factor de potencia. Veamos. Originalmente, a lo largo del mes de junio, para este recibo, hubo un consumo de 119.938 kilowatts hora. Es lo que CFE nos registró que estuvimos consumiendo en ese mes. Y 9.366 kilovoltampere reactivos hora. Muy bien. Pero en este caso, vamos a introducir lo que es un sistema solar que nos va a generar potencia activa únicamente. Como ya vimos, tendríamos una generación mensual para este mes de junio de 39.587 kilowatts hora. Muy bien. Lo que vamos a hacer en este caso es que al consumo de energía que tuvimos originalmente, le vamos a restar la generación que tuvimos. ¿Por qué? Porque al estar a lo largo de este mes demandando 119.938 kilowatts hora, vamos a tomar únicamente 80.351 de la red de CFE y 39.587 del sistema solar. Muy bien. Ahora, hay que aclarar que la energía reactiva únicamente la está generando la red de CFE, por lo que nuestro sistema solar no va a inyectar reactivos. Toda la demanda de reactivos la vamos a tomar de la red de CFE. ¿Okay? Entonces, aplicando esto, tendríamos un consumo total nuevo de 80.351 kilowatt hora, pero tenemos la misma demanda de reactivos, de kilovolt ampere reactivos. Aplicamos la fórmula del factor de potencia con el nuevo dato del consumo total y nuestro factor de potencia baja a un 99.3%, que comparado con un 99.7%, pues la realidad es que no bajó mucho, ¿no? Pero hay que entender que la fórmula de este factor de potencia, como lo calcula CFE, depende de cuánta energía estemos tomando de la red de CFE. Si bajáramos la energía, que estamos tomando de CFE a un valor mucho más pequeño, nuestro factor de potencia va a bajar más todavía. Esto es por aplicar simplemente esta fórmula, ¿no? Si nuestra generación de energía fuera mayor, ya no tendríamos que tomar tanta energía de la red, por lo que nuestro factor de potencia descendería más, pues, dependiendo de esta generación, ¿no? Muy bien. Ahora veamos los ahorros que tuvimos por instalar el sistema solar. Tuvimos un factor de potencia de 99.33%, en la cual, si aplicamos la fórmula de la bonificación, ahora no tendríamos un 2.3% de bonificación, de un 2.4%, sino que tendríamos un 2.3%, que se aplica al concepto de energía y cargo fijo. Sin embargo, así a simple vista, vemos que es mucho menor la bonificación que nos están haciendo. Si recordamos, nuestra bonificación anteriormente en el recibo original había sido de 6,000 pesos aproximadamente. Pero ¿a qué se debe esto si el porcentaje no es tan diferente? Bueno, al nosotros introducir nuestro sistema solar,
estamos haciendo una reducción en lo que es, bueno, lo más fácil de ver sería el consumo de energía que el medidor registró. Ya no tuvimos tanta demanda de energía, bueno, tanto consumo, por lo que todos los conceptos van a bajar desde la energía consumida hasta los conceptos de transmisión, distribución, capacidad, básicamente afecta en todo, por lo que nuestra facturación se reduce. Aquí lo podemos comparar. Sin el sistema solar, tuvimos un factor de potencia de 99.7 y una bonificación de 2.4%. Sin embargo, en energía tenemos un cobro por 277.948 y en lo que estamos calculando nosotros bajó hasta 187.904.7, que se debe a la reducción de los valores que tuvimos anteriormente. Les comento nuevamente, ya tuvimos un webinar acerca de cómo es que calculamos cada uno de estos conceptos. Cada uno se calcula diferente, pero lo tenemos disponible en nuestro canal Facebook y YouTube, por si gustan revisarlo, ya que ahorita sí me tomaría bastante tiempo explicar cada uno de estos conceptos. Pero, sí, si gustan revisarlo. Ahora, en este caso, con el sistema solar, tuvimos 99.33% de factor de potencia y una bonificación del 2.3%, pero únicamente nos están bonificando 4,300 pesos, que bajó considerablemente porque nuestro concepto de energía también bajó considerablemente. Entonces, nada más ya al final, para comparar, tendríamos un total sin el sistema solar de 294,021 y con el sistema solar de 199,310 pesos ya para pagar a CFE. Ese sería nuestro cargo final para este periodo de facturación. ¿Sí? No sé si hasta aquí tengan alguna duda antes de que el ingeniero Ángel siga con la presentación. Igual los invitamos si durante el webinar existe alguna duda, nos la pueden dejar en el chat de comentarios y en el dado momento podemos contestarlo. O también podemos activar su micrófono y poder contestar si existe alguna duda. Creo que no hay dudas al momento. Dije. Creo que te cedo ahí el control de la pantalla. Ok, me pregunta Ricardo Antonio Flores Chacón. En YouTube nos encuentras como Miselec. Sale el canal, así nada más. Igual de todos modos, ahorita en el chat de comentarios podemos dejarles el link. Y, ok. Si gustas, Inge, nada más para yo compartir mi pantalla. Listo, ¿verdad? Sí. Creo que ya estoy, ¿verdad? Sí, ya estás. Bueno. Igual, creo que tenemos dos mensajes. Gracias, ahí está el canal. Y Fernando, la instalación fotovoltaica, su aporte de energía es diurno. Si una empresa, su consumo no es solo diurno, la instalación fotovoltaica no llegaría a compensar toda su generación. Pregunta, Inge. Ok, bueno, el sistema solar básicamente pues va a generar durante el día, ¿verdad? Por lo que si generamos nosotros energía durante el día, se hace una resta o una resta más que nada. Se compensa la energía que consumimos, se hace la resta para ver si se cubrió durante el día la energía que se consumió durante la noche. No sé si eso aclare tu duda.
Bueno, igual, Fernando, si gustas externar más tu pregunta, podemos encender tu micrófono. Bueno, vamos a continuar con la presentación. Gracias, ingeniero Sergio, por la parte del análisis del comportamiento de la forma del cálculo, ¿verdad?, del factor de potencia por parte de Comisión Federal. Entonces, vamos a comenzar con la parte técnica y meramente ya en energía sobre cómo afecta, ¿verdad? ¿Cómo modifica esta instalación eléctrica? Como lo comentaba el ingeniero Sergio al principio, aquí la importancia de un buen factor de potencia lo vamos a resumir prácticamente en el suministro de energía, ¿sí? El suministro eléctrico en la red nacional, pues, es la confiabilidad de las redes eléctricas encargadas de suministrar esa energía a todos los centros de carga, ya sean de cualquier tipo, y se puede determinar por medio de la calidad, eficiencia, tanto de los equipos, de la infraestructura, hasta de la misma energía. Entonces, Comisión Federal realiza un gasto para realizar esa generación de energía. Entonces, cuando los centros de carga tienen un déficit de utilización de esa energía, por consecuencia, van a entregar energía no eficiente o no aprovechada. Entonces, para Comisión Federal, aunque no se aproveche, es un costo generarla. Entonces, es por eso que se cuida mucho la parte del factor de potencia. Ahora, por la parte de las normativas, en tanto, por ejemplo, código de red que está en vigor, va a aplicar este factor de potencia para aquellos centros de carga que están en alta tensión. Sin embargo, sabemos que el factor de potencia a un usuario de media tensión, pues tenemos que cumplir con ciertos límites permisibles para no tener este tipo de sanciones que nos comentaba el ingeniero Sergio. Entonces, vamos a ver 3 tipos de costos que nos puede atribuir un mal aprovechamiento de esa energía activa que nos entrega Comisión Federal. Tanto la primera parte, que es un costo técnico, donde la capacidad de los transformadores y pérdidas en las líneas nos provoca ese costo. Entonces, es algo que estamos desaprovechando. Los costos económicos, que es donde ya entramos aquí en la parte de la facturación por Comisión Federal, y pues también tenemos un costo ecológico, que es prácticamente esa demanda innecesaria de CO2 para poder generar esa energía que no se está aprovechando al 100%. Entonces, prácticamente es como tirar a la basura energía que estamos desaprovechando. Ahora, ¿cuál es la diferencia en estos sistemas solares fotovoltaicos? ¿Por qué nos impacta? Aquí quiero dejar en claro que este tema del factor de potencia lo hemos escuchado, lo hemos estudiado, pero aún así hemos visto casos que personas que dominan el tema en cuestión de energía tienen ciertas dudas al momento de hablar del factor de potencia con los sistemas fotovoltaicos. Entonces, en este webinar tratamos de ser en realidad muy generales para que este concepto no quede erróneamente pensado. Entonces, aquí vamos a ver algunos componentes principales. Me imagino que todos conocemos algunos componentes de los sistemas fotovoltaicos. Voy a mencionar algunos, sin embargo, me voy a enfocar más a lo que son esta parte, que son los inversores. Entonces, un sistema solar fotovoltaico, pues utilizamos celdas solares para poder nosotros captar la energía solar y generar una energía en corriente directa. Entonces, el principal elemento de un sistema solar, pues son los paneles, y en segunda, pues los inversores. Estos inversores, como lo podemos ver en la imagen, en lo particular es un inversor de la serie Primo de la marca Fronius, o en este caso que es un inversor central, un Tripower de SMA, que son los encargados de convertir esa energía en corriente directa en corriente alterna. Ahora, ¿cómo funciona este tipo de tecnología? Pues por electrónica de potencia, ya la tecnología de estos equipos tienen una sincronización con la forma de onda del suministro de energía. Entonces, si Comisión Federal
nos entrega una forma de onda, estos equipos tienen la capacidad prácticamente de clonarla para poderse sincronizar en esa red. Ahora, esto es muy importante porque tenemos que saber, más adelante vamos a ver cuáles son algunos de los métodos para corregir este factor de potencia que sufre cambios al momento de instalar un sistema fotovoltaico. Tenemos que tener en cuenta la tecnología que estamos instalando. ¿Sí? Aquí estamos viendo 3 fabricantes que en lo particular Grupo Miselec puede proveer. Entonces, este tipo de equipos tienen la facultad y tecnología de ser modificados para poder cumplir, más bien para no sufrir una modificación en la parte del factor de potencia. Entonces, aquí algo así muy importante que quiero resaltar es la parte de que muchas personas pueden desconocer la parte de la afectación que tiene al instalar un sistema fotovoltaico, que en realidad es algo que se puede prevenir y lo podemos tener en cuenta al momento de diseñar. Pero ahora, podemos tener las mejores tecnologías, podemos realizar un cálculo súper preciso de la mejor ingeniería, pero se nos va de lado la parte del factor de potencia. Entonces es como lanzar una propia bomba de humo hacia nuestro propio sistema solar, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Un beneficio, pero a la vez estamos impactando algo que nos puede dañar en un futuro, ¿verdad? Entonces, ahora, por la parte de los ingenieros del Grupo Miselec, creo que tienen problemas. Déjenme checo. Déjenme reviso aquí rápido, ¿ok? Permítame. Me quitaron la pantalla. ¿Estoy listo? Sí, ¿verdad? Ok, una disculpa, ahí tuvimos un detalle con la parte de la pantalla. Déjenme activo mi cámara. Listo. Ok, entonces, como les comentaba, aquí el objetivo principal es nosotros no provocarnos una afectación futura al momento de instalar un sistema solar fotovoltaico, ¿verdad? Ahora, vamos a entrar un poquito en materia en la parte de estos parámetros que son los que influyen este cálculo del factor de potencia. Ahora, ¿qué es la energía reactiva? Como lo comentaba el ingeniero Sergio, esta energía reactiva es la resultante del consumo de energía de algunos equipos eléctricos, nada más. ¿Cómo podemos identificar rápidamente este tipo de equipos? Pues vienen siendo equipos con impedancias, ¿sí? Equipos con bobinas, como lo podemos ver en la imagen, que son equipos rotativos, también transformadores, balastras, todo aquel equipo que tenga una bobina es un generador de energía reactiva, ya que esta energía, estas bobinas, para poder realizar un trabajo, pues crean un campo magnético y este campo magnético también genera su propia energía. Entonces, es como el producirla, pero no tiene una utilización. Entonces, es aquí cuando esta energía reactiva nos afecta a nuestro factor de potencia. Lo vamos a ver rápido. Vamos a entrar en tema con los triángulos de potencias. De igual manera, ya va a estar listo el webinar pasado de la corrección de factor de potencia, donde todos estos temas lo vemos un poco más a detalle, lo que es la parte de la corrección del factor de potencia. De todos modos, voy a entrar en materia, voy a ser un poco general, pero sin embargo, es para dejarlo prácticamente como en claro, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. ¿Qué es el factor de potencia? Prácticamente para nosotros poder determinar el factor de potencia es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. Así tal cual. Donde el resultado es la comparación del valor indicativo de la eficiencia de la utilización de esa energía, ¿verdad? Entonces, esto es el factor de potencia a grandes rasgos.
¿Cuáles son las dos partes que le influyen? La activa y la aparente. ¿Qué es la potencia activa? Prácticamente la energía que es aprovechada al 100%. Toda aquella energía que nosotros estamos aprovechando en un trabajo es nuestra potencia activa. Ahora, la potencia aparente. ¿Cuál es la potencia aparente? Pues es la cantidad de energía consumida total, ¿sí? Entonces, por consecuencia, la potencia aparente va a ser la suma cuadrática de la potencia reactiva y la potencia activa. Entonces, como lo podemos ver en pantalla, voy a poner el puntero para indicarles, como lo podemos ver en pantalla en este triángulo de potencias. Aquí, por ejemplo, en el eje de las X vamos a ver la potencia activa, que es como les comentaba, esa potencia que hace un trabajo. En el eje vertical vamos a encontrar aquí en el eje de la Y la potencia reactiva, que es esa energía que es por medio de una reacción de un equipo inductivo. Y la suma cuadrática, que es la potencia aparente. Y el ángulo entre la potencia aparente y la activa viene siendo nuestro factor de potencia. Aquí lo que tenemos que lograr nosotros es de que entre más se acerque, entre más pequeño sea el ángulo entre la aparente y la activa, pues por consecuencia tenemos menos reactiva y tenemos un mejor factor de potencia. Voy a mencionar rápidamente cuáles son los tres tipos de circuitos que podemos encontrar en una instalación eléctrica. Sin embargo, como les comentaba en el webinar de factor de potencia, somos más explícitos y entramos más en detalle al momento de explicarlo, porque quiero detenerme un poco en la parte del abatimiento de la corriente reactiva con un sistema fotovoltaico. Entonces, vamos a tener tres tipos de circuitos. El circuito resistivo, donde vamos a ver la onda senoidal. Aquí en realidad es una onda puramente senoidal de tensión de color verde y la corriente de color naranja, donde como podemos observar no tenemos absolutamente ningún desfase entre sus ángulos. Por ejemplo, aquí podemos ver que están totalmente alineados. La onda comienza donde mismo y el cruce en cero es en el mismo ángulo. Entonces, este circuito resistivo es prácticamente un circuito que la potencia que utiliza es totalmente potencia activa. Entonces, toda la energía que pide de la fuente, toda esa energía es aprovechada en un trabajo. Entonces, aquí prácticamente es un circuito resistivo. Ahora, el segundo circuito que les voy a mostrar son los circuitos capacitivos. Estos circuitos capacitivos tienen una diferencia, donde la corriente de este circuito capacitivo es directamente proporcional a la capacitancia y directamente proporcional a la derivada de la tensión. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos un desfase de 90 grados en adelanto por la parte de la corriente y la tensión, ¿sí? Como lo podemos ver aquí en la imagen. Tenemos 90 grados, esto prácticamente, si calculamos el arco, son 90 grados entre la tensión y la corriente, pero podemos observar que está en adelanto. Si yo dibujo y simulo el otro ciclo, otra parte del ciclo de la corriente, podemos ver que acá está iniciando. Aquí inicia la corriente. Y hasta acá inicia la tensión. Entonces, toda esta parte de adelanto es la parte capacitiva de un circuito capacitivo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los equipos capacitivos? Pues todos aquellos equipos, elementos pues, que tienen capacitancia, así como los bancos de capacitores. Ahorita vamos a explicar también la parte de corregir estas dos formas de onda. Y por último, el circuito inductivo, que al contrario del circuito capacitivo, este también tiene un 90 grados de desfase en relación con la tensión, sin embargo es en atraso. ¿Qué quiere decir? Que mi tensión, mi forma de onda de tensión va a comenzar primero que la forma de onda de la corriente. Entonces, estos tipos de circuitos los vamos a encontrar en motores, como les comentaba, en algunas luminarias que tienen embobinados en sus balastras. Vamos a encontrarlo en transformadores, que es un efecto que también el transformador tiene, porque el transformador es una inductancia. Entonces, este tipo de circuitos son los que en realidad vamos a encontrar más peculiarmente en las industrias. Y son aquellos circuitos que nos afectan el factor de potencia potencialmente. Ahora,
No todos los circuitos son puramente inductivos, resistivos y capacitivos. En la actualidad vamos a encontrar únicamente circuitos mixtos, donde va a haber capacitivos, inductivos y resistivos, y va a haber una deformación de la forma de onda impresionante. Pero es por eso que aquí tenemos nosotros que considerar qué tipo de solución vamos a dar para nosotros poder ofrecer algo eficiente, ¿verdad? Si estamos en la parte capacitiva, inductiva o es mixta. Ahora, vamos a entrar también un poquito en la parte de la distorsión armónica de corrientes y de tensiones, que también aquí en esta parte es muy importante para la solución. Prácticamente aquí vamos a ver los tres tipos de circuitos. La tensión de la fuente en los tres es 480 y el desfase es la diferencia, ¿sí? 0 para resistivo, 90 para los inductivos en atraso y menos 90 por ser adelantado en los capacitivos. Ahora sí, vamos a poner bastante atención en estos triángulos de potencia, porque aquí es la forma donde vamos a conocer cuál es el comportamiento vectorial de todas estas potencias y saber por qué se afecta este factor de potencia, ¿verdad? Este ejemplo del lado izquierdo lo vamos a también realizar en el software. Vamos a también calcularlo. Sin embargo, esta parte de la parte izquierda, vamos a ver un sistema de potencias, unos valores de potencias sin un sistema solar. Vamos a suponer que nuestro cliente tiene una demanda de energía de 88 kilowatts, su fuente, su transformador, eso es lo que consume, eso es lo que le pide a Comisión Federal, y tiene ciertos equipos que hacen que él genere estos reactivos, que son 28.91 kilovolts amperes reactivos, ¿sí? La potencia reactiva la vamos a ver en kilovolts amperes reactivos. Y por consecuencia, lo que le cobra a él totalmente Comisión Federal, que son los kilovolts amperes, son 92.62 kilovolts amperes. Él no tiene ningún problema con Comisión Federal porque su factor de potencia es mayor de 0.9. Entonces, no hay ningún inconveniente. Aquí en la presentación les voy a dejar las fórmulas para calcular los kilovolts amperes reactivos y los kVA. Que prácticamente los reactivos es la multiplicación de la activa por la tangente del ángulo, ¿sí? Aquí nada más hay que sacar el arco para poder sacar el ángulo. Entonces, en los kVA, pues es como les comentaba, esta es la suma cuadrática de la raíz de la corriente activa y la corriente reactiva. Potencia, perdón. Entonces, podemos observar claramente pues, que tenemos un triángulo, puede ser eficiente, ¿sí? Cumples con los requisitos de tu suministrador eléctrico. Sin embargo, haces una inversión e instalas un sistema solar de 79 kilowatts. Ahora, ¿qué va a suceder? Como lo comentaba el Inge Sergio, tú lo que vas a hacer es una aportación total de corriente, perdón, de potencia activa. Disculpen, pero es con el mouse. Vas a inyectar corriente activa. Esa potencia tú la vas a utilizar en tu fuente. Entonces, a lo mejor no va a ser toda la potencia que necesitas para que tu centro de carga funcione. Y únicamente a Comisión Federal, pues de los 88, pues te vas a necesitar tú 9 kilowatts de Comisión Federal. Ojo aquí, esto es lo que va a suceder. El centro de carga no cambió sus equipos, tiene los mismos motores, tiene las mismas maquinarias, tiene las mismas moldeadoras, tiene los mismos equipos. Él únicamente instaló un generador de energía activa. Entonces, su potencia reactiva no cambia, es prácticamente la misma. Entonces, fíjense cómo se hace más pequeño el triangulito. Ahora, de 0.88, estamos teniendo nada más 9 kilowatts de suministro por parte de Comisión Federal. Por consecuencia, nuestro arco se va a elevar porque tenemos mucha más corriente reactiva que la corriente activa que nosotros estamos teniendo en nuestro punto de interconexión. Entonces,
haciendo el ejercicio y realizando el cálculo de estos parámetros, fíjense, de tener un punto 95, prácticamente este sistema solar está como al 90% aproximadamente. Su factor de potencia cae considerablemente a 0.29. Es un muy mal factor de potencia, porque de 30.27 kilovolts amperes reactivos que nos cobra Comisión Federal, porque le estamos regresando 28.91 en corriente, en potencia reactiva, nosotros nada más le estamos solicitando 9. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener la parte del abatimiento de corriente reactiva, potencia, perdón. Entonces, esta parte es la interesante, esta es la parte de la solución, más bien es la parte de la evidencia del comportamiento de este factor de potencia. Entonces, a lo mejor no es mucha, porque pues estamos solamente considerando 9, pero para Comisión Federal, que nos hace el cálculo mensual, si fuera un ejemplo mensual, que ellos consumían 88 kilowatts mensuales, y yo le voy a inyectar 79 mensuales, pues me van a cobrar 9, pero ellos me van a hacer su cálculo de potencia reactiva y claro, están en el derecho de cobrarme todos los reactivos que yo estoy inyectando a la red. Entonces es corriente, pues potencia no aprovechada. ¿Ok? Entonces, es aquí muy importante donde hay que demostrar y conocer la parte de cómo funcionan las potencias y en la siguiente diapositiva vamos a ver cuál es la corrección de este factor de potencia. Entonces, en realidad es un tema bastante interesante. Lo podemos, me gustaría mucho que lo pudiéramos integrar con el webinar pasado del factor de potencia, porque si conocemos completamente el comportamiento y la solución, esto lo podemos realizar de igual manera como una corrección de un factor de potencia en una instalación que instaló maquinaria o creció su producción. Entonces, vamos a poner atención en estas dos partes de la solución de la corrección del factor de potencia, donde por datos técnicos, pues tenemos un transformador de 750 kVA, el consumo que les he comentado, 88 kilowatts, y un factor de potencia de 0.95. Entonces, en la primera parte es un ajuste de factor de potencia en los inversores. Como les comentaba al principio, hay modelos, hay marcas, hay tecnologías que tienen la facultad de ser modificados en la parte de la potencia activa y la potencia aparente, por consecuencia modificando el factor de potencia. Pero ojo aquí, y es una recomendación que personalmente les voy a hacer. Tenemos el mismo triángulo de potencias que estábamos analizando en la diapositiva pasada. Tenemos los mismos kVA, tenemos el mismo factor de potencia y la misma potencia activa y los mismos kilovolts amperes reactivos. Nosotros vamos a tener una aportación ahora sí que de potencia activa. Observen aquí. Si en vez, como lo comentamos al principio, los inversores totalmente generan potencia activa. No tienen un ángulo. Su factor de potencia es 1, es meramente potencia activa. Si nosotros hacemos una modificación de esa inyección de energía o esa generación de energía con un ángulo, puedo abatir mi potencia reactiva, como lo podemos ver en esta parte. Yo únicamente, en vez de inyectar o generar 79 kilowatts, como lo estaba haciendo al principio, ahora voy a, por ejemplo, generar 79.05 kVA, porque ya tenemos un ángulo, ya tenemos un factor diferente. Entonces, nosotros prácticamente estamos generando potencia reactiva para poder abatir la potencia reactiva que nosotros estamos generando. Pero, ¿cuál es el único límite que tenemos? Porque no tenemos que instalar bancos de capacitores, no tenemos que realizar ninguna modificación, pero estamos sacrificando generación de energía, ¿sí? Entonces, porque en vez de generar 79, vamos a estar únicamente aprovechando 74.3 kilowatts. Entonces, en vez de estar generando algo eficiente, va a funcionar,
sin embargo, le vamos a quitar eficiencia. Entonces, es unas por otras. O es inyectar completamente potencia activa o sacrificar esos reactivos que vamos a generar y poder inyectar poquito menos de la potencia que a lo mejor nuestros equipos pueden dar o el aprovechamiento. Entonces, esta es la parte del ajuste del factor de potencia en inversores. Ojo, aquí puse una nota, cuidado con la distorsión armónica. Lo vamos a ver en el siguiente diapositiva, pero que no se nos olvide. Ahora, ¿cómo podemos también hay una segunda forma de poder corregir este factor de potencia que fue modificado por la instalación del sistema fotovoltaico? Pues aquí en la parte de abajo tenemos el cuadro de potencias que les mostré en la diapositiva pasada, pero con la diferencia de que vamos a instalar un equipo capacitivo que esa corriente reactiva nos la consuma y en automático vamos a batir esa potencia reactiva. Entonces, anteriormente teníamos 28.91 kilovolts amperes reactivos que nuestros equipos generaban. Instalamos un banco de capacitores de 27 kVAR. Únicamente vamos a estar regresando a la red, en promedio, ¿verdad? 1.91 kVAR. Entonces, sería prácticamente nuestra potencia activa y con nuestros 9 kilowatts que le pedimos a Comisión Federal. Entonces, anteriormente, sin bancos de capacitores, teníamos 0.29 factor de potencia. En promedio, aproximadamente con la instalación de un banco de capacitores de 27 kVAR, podemos llegar con un factor de potencia 0.98. Entonces, esta es la parte que queríamos demostrar, donde cuál es la solución y porque hay varias soluciones. Aquí en este caso estamos mostrando dos que pueden ser eficientes, pero únicamente pues hay que decidir cuál va a ser la solución más adecuada y más conveniente, porque pues podemos generar menos energía, aprovechar un poquito menos el sistema solar fotovoltaico, haciendo un ajuste en la configuración del equipo o instalamos un equipo capacitivo. Pero, sin embargo, no solamente hay que considerar el factor de potencia o el ángulo que tenemos entre potencia activa y aparente, sino hay que considerar también otras partes. Como lo comentábamos al principio, bueno, más bien ahorita en el comentario de la distorsión armónica, para poder diseñar y para poder instalar un banco de capacitores que sea eficiente, tenemos que realizar un estudio de calidad de energía, porque hay que tener el conocimiento de cuál es el comportamiento de esa energía en ese transformador. Porque si instalamos un equipo capacitivo que no tenga la facultad de protegerse ante distorsiones armónicas, el banco de capacitores puede llegar a resonar y por consecuencia se daña. Entonces, si el capacitor estaba diseñado para un funcionamiento de 5 años, nos puede durar hasta meses. De hecho, si llega a resonar el banco de capacitores, inmediatamente puede haber un daño total del equipo. Entonces, es aquí la importancia que les comentaba del conocer cuál es mi principal factor que influye mi comportamiento de ese factor de potencia. Entonces, o son armónicas, o es potencia reactiva, o únicamente es un desfase entre tensión y corriente, ya saber qué solucionar. Entonces, aquí voy a mostrar un ejemplo de una corrección o una compensación de energía reactiva, que en este caso sería la solución de la instalación de bancos de capacitores. Entonces, podemos ver que en la primera gráfica tenemos un factor de potencia de 0.80, donde este ángulo de aquí, o este de aquí, es ese desfasamiento que les comento. Nosotros, al momento de instalar un banco de capacitores, lo vemos en esta parte de aquí, prácticamente hacemos lo mismo del triángulo de potencias del sistema solar con capacitores. Entonces, abatimos esta corriente reactiva, reducimos el espacio entre la potencia aparente y activa y tenemos un mejoramiento del factor de potencia. Entonces, como lo podemos ver aquí, el espacio del ángulo es más chiquito.
se recorrió un poco la corriente y se pone en fase, ¿sí? Entonces, hay que estar jugando con esa parte. Ojo, no estamos considerando la distorsión armónica, aquí es únicamente una compensación de energía reactiva. Entonces, es un ejemplo que ahora vamos a tener un coseno de 18.2, por consecuencia, pues tenemos un factor de potencia del 0.95. Hasta aquí vamos a llegar en la parte de la explicación de estas potencias o de estas sumas vectoriales y cuál es la solución. Ahora vamos a realizar unos ejercicios tanto con el software SKM y con un ejemplo que les traemos preparado de una medición de un sistema fotovoltaico instalado y cómo se comportan esas corrientes y esas potencias durante el día que el equipo está instalado, ¿verdad? Entonces, me voy a salir poquito. Vamos a iniciar con el software SKM. Sí, vamos a mantener. Entonces, ¿cómo regularmente lo hemos estado viendo? No voy a hacer desde el principio el diagrama como regularmente lo hago, porque pues me tomaría un poquito más tiempo y ya se nos fue un poquito. Entonces, este va a ser el ejemplo que nosotros tuvimos al momento de ver el triángulo de potencias, donde tenemos una alimentación eléctrica de 13.200 volts. Tenemos un bus, que es la cometida, que es el que nos interesa medir, ya que en este punto es donde regularmente, por medio de equipos de transformadores de corriente y transformadores de potencial, Comisión Federal nos mide esa energía que estamos consumiendo. Entonces, en este bus de la cometida, prácticamente, pues vamos a ver qué cálculos tenemos ahí. Tenemos un transformador de una potencia nominal de 750 kVA, un voltaje primario de 312 y una tensión secundaria de 440 volts. Y, como les comentaba al principio, pues tenemos una carga. Tenemos esta carga de 88 kilowatts de entrada de consumo y un factor de potencia de 0.95 inductivo, o sea, en atraso. Y ahora tenemos un sistema solar fotovoltaico, que ese sistema solar fotovoltaico vamos a ver cómo se comporta el factor de potencia cuando el sistema solar está inyectando potencia activa únicamente. Entonces, nuestro sistema solar tiene una potencia de 79 kilowatts, tiene un factor de potencia de 1. Okay. Aquí hasta el momento no vamos a instalar ningún banco de capacitores, no vamos a corregir absolutamente nada. Sin embargo, quiero que vean cómo se comporta en una simulación ya en un software especializado. Claro, este es un ejercicio didáctico, sin embargo, lo podemos hacer un poco más detallado, con potencias instantáneas, potencias promedio, potencias mensuales, etcétera. Entonces, vamos a observar que aquí, por ejemplo, en el bus donde tenemos conectados nosotros la carga y el sistema solar, nuestro factor de potencia, lo vamos a ver aquí en esta parte de aquí, no sé si vean mi cursor, donde dice FCFP 0.95, tenemos el mismo factor de potencia en el bus, porque está conectada a nuestra carga. Sin embargo, tenemos una modificación donde nosotros estamos realizando una instalación de un sistema fotovoltaico y nuestra simulación arroja que por el cálculo que realiza también el software, igualmente con sumas vectoriales, tenemos un factor de potencia, pero de 0.30. ¿Sí? Si no más no recuerdo, en nuestro cálculo que hicimos en el triángulo de potencia será como el 0.29 algo. Entonces, aquí pues el software considera un poquito más de cifras, más de números, pues nos da ahí un cambio, un error pequeño, o una diferencia, no un error. Entonces, tenemos una potencia aparente de 30.37, muy similar a la potencia que calculamos. Tenemos un factor de potencia muy bajo porque tenemos una potencia activa que nosotros estamos solicitando a Comisión Federal de 9.02. Recuerdan que en el cálculo manual era de 9. Entonces, nosotros la potencia reactiva aún la tenemos generando, que es esta parte de aquí. Entonces, aquí nosotros podemos demostrar cómo es que impacta el hecho de cómo generamos nuestra energía. Ahora,
En el software también tenemos la facultad de modificar nosotros este tipo de generación podemos también nosotros modificar el tipo de generación. Entonces, lo único que vamos a hacer, vamos a modificar aquí en KBAS, lo voy a poner 79 y con un factor de potencia en atraso, 0.1, voy a ponerlo así, la verdad no recuerdo el dato. Vamos a ver cómo se comporta ahora cuando nosotros estamos haciendo un abatimiento de potencia reactiva. Corremos el estudio. Ahora, fíjense, cuando yo le bajé el factor de potencia, ahora yo le resté potencia activa a mi sistema solar. Ya no es de 79, es de 76.6. Estoy sacrificando energía, pero estoy abatiendo reactivos. El factor de potencia, en vez de ser de 0.30, ya es 0.79. Entonces, podemos llegar a un cálculo donde esta generación por medio del sistema solar no nos afecte en absoluto en nuestro factor de potencia, ¿sí? Voy sacrificando más energía y ahora nuestro factor de potencia en la acometida es de 0.82. Fíjense, entre más energía activa voy sacrificando, mi factor de potencia se va mejorando. Entonces, voy a bajarlo un poco más, que prácticamente le estoy restando eficiencia a mi sistema solar fotovoltaico para alcanzar a llegar a un factor de potencia de arriba de 0.9. ¿Sí? Entonces, aquí, observen, de 79 kilowatts que pudiéramos nosotros generar, ya únicamente estamos aprovechando 72.7 por el abatimiento de reactivos para que mi factor de potencia no se vea afectado en mi punto de medición, en mi punto de interconexión. A lo mejor en mi bus de distribución no se afecta, porque sigo teniendo el factor de potencia de mi lado secundario del transformador. Entonces, ahora, ¿qué pasaría si nosotros, perdón, en vez de hacer modificaciones en la forma de generación de mis inversores, lo voy a dejar de nuevo en potencia activa y en unidad para dejarlo con el factor de 0.3. Aquí está, 0.30, aquí lo podemos ver. Pero vamos a nosotros conectar un banco de capacitores. Reitero, aquí la parte importante es saber qué es lo que estamos realizando y cuál es el método que vamos a utilizar para poder mejorar nuestro factor de potencia. Aquí a lo mejor únicamente es energía capacitiva. No tenemos problemas de distorsión armónica. Podemos instalar sin ningún inconveniente un banco de capacitores sin ninguna protección de armónica, sin reactores. Entonces, aquí, como les comentaba, creo que era un banco de 27, es un banco de 27 kVARs. Lo voy a conectar. Aquí lo tengo fuera de servicio. Al momento de conectar nosotros este banco de capacitores, en automático el abatimiento de potencia reactiva no la vamos a hacer con nuestro sistema solar fotovoltaico, sino con un dispositivo secundario. Entonces, ya anteriormente, por generación, nuestra potencia activa que le pedíamos a Comisión Federal subía, porque nosotros bajábamos la generación de activa, por consecuencia, la CFE sube. Entonces, vamos a consumir más de lo que nosotros consumiéramos si nuestro sistema solar estuviera al 100% con un factor de potencia unitario. Entonces, observen que el factor de potencia con este banco de capacitores ya lo abatimos prácticamente. Y todos los reactivos que estamos generando con nuestra instalación los estamos consumiendo y nuestro factor de potencia es de 0.98. ¿Sí? Entonces, son las dos maneras de poder solucionar la parte del factor de potencia. Son dos métodos de cálculo. Claro está, podemos realizar un estudio mucho más amplio. Aquí les voy a hacer una muestra rápida de cómo podemos tomar. Espérame un poquito.
Por ejemplo, aquí estábamos haciendo unas pruebas mensuales en la parte de la generación, ¿verdad? Entonces, son muchos datos que podemos considerar y encontrar la solución correcta, ¿verdad? Si queremos nosotros demostrar que nuestros cálculos están realizados de una manera correcta y tener un software o una forma más certera y a lo mejor un poquito más viable, ¿verdad? Porque en esta parte nos entrega prácticamente todos los datos, tanto pérdidas en kilowatts, pérdidas en kVARs, aportaciones de kVARs, factores de potencia. Entonces, aquí lo podemos observar. Podemos realizar un cálculo o un estudio bastante completo, ¿sí? Entonces, por la parte del SKM, aquí lo voy a dejar. Vamos a revisar ahora, pero una medición de calidad de energía, que en realidad este es el integrar un buen estudio del factor de potencia en un sistema solar fotovoltaico. Por la parte de los ingenieros de Grupo Miselec, consideramos todas las variables que pueden existir al momento de nosotros presentar un proyecto. Claro está que no podemos diseñar un equipo antes de conocer el estado de la energía. Sin embargo, podemos tener cálculos que nos pueden ayudar para hacer una estimación o una protección económica al momento de instalar un sistema solar fotovoltaico. Como lo mencionó al principio el ingeniero Sergio, donde podemos nosotros llegar por este tipo de métodos a encontrar cuál va a ser hasta el beneficio de mi bonificación del factor de potencia por parte de mi suministrador de energía. Entonces, esta es una medición de un sistema solar fotovoltaico instalado no hace mucho tiempo, donde, como les comentaba, esta es la mejor forma de poder encontrar la solución para instalar un equipo, ya que conocemos toda la parte. Entonces, podemos saber si la distorsión de armónica nos va a afectar. Podemos saber si nuestros bancos de capacitores que estamos proponiendo llegan a resonar, llegan a ser los adecuados. Entonces, aquí en la potencia vamos a observar potencias que vienen en menos un valor. Esto es muy interesante y es muy fascinante en la parte de ver cómo se comportan los sistemas solares fotovoltaicos, porque aquí estamos viendo una cresta inferior, esta crestita de aquí, es una cresta inferior donde nosotros estamos regresando energía a Comisión Federal. Entonces, esta energía es puramente activa. ¿Y cómo lo podemos demostrar? En la gráfica de abajo, en la gráfica de arriba es potencia activa, la real. En la gráfica de abajo es factor de potencia. Observemos que cuando nosotros estamos en plena inyección de corriente, nuestro factor de potencia es prácticamente unitario. Aquí en lo particular están instalados 3 inversores Fronius, a lo cual estamos viendo que tiene un factor de potencia prácticamente unitario. Pero, como lo demostramos con las sumas vectoriales, al momento de que nosotros estamos aportando reactivos y consumiendo poca energía activa, nuestro factor de potencia se ve dañado. Aquí ya se está trabajando en la solución. Sin embargo, se hizo esta medición para poder considerar el equipo adecuado y el equipo a la medida que necesita esta instalación. ¿Sí? Entonces, por la parte de los software y las simulaciones es todo. Voy a mostrarles rápidamente unos ejemplos de los equipos que se pueden considerar, donde los bancos de capacitores, aparte de tener protecciones para armónicas, tienen ciertos tipos de diseños, donde vamos a encontrar fijos con o sin reactores y automáticos con y sin reactores. Si nosotros tenemos un factor de potencia bastante variable, pues hay que analizar si nos conviene tener un banco de capacitores automático. Ahora, si eres un usuario conectado en alta tensión e instalas un sistema solar fotovoltaico, tu factor de potencia va a ser afectado. Aparte de la afectación por parte o de la penalización que te va a hacer el suministrador de energía, tú como ser usuario en alta tensión tienes que cumplir con código de red en el parámetro de factor de potencia. Entonces, aquí el detalle es que no te puedes pasar ni más ni menos. Tiene que ser 95 a unitario. Entonces, si yo pongo muchos equipos fijos,
puede dar el caso que mi factor de potencia sea capacitivo, o sea, que sea adelantado, y voy a estar infringiendo la parte del factor de potencia. Entonces, si tenemos equipos automáticos como los que vemos en la parte de abajo, estos equipos van a ir metiendo pasos simultáneamente según el requerimiento del abatimiento de la potencia reactiva. Y pues también hay equipos en media tensión de algunos bancos de capacitores. Podemos observar las imágenes en esta parte, donde pues, son prácticamente los mismos componentes, sin embargo, pues en dimensiones más grandes y configuraciones distintas. Tienen bobinas de preinserción, aquí están las celdas, entonces tenemos el mismo componente, los reactores, muy comúnmente haya tenido reactores en esta parte de aquí, en el del lado derecho aquí tienen los reactores antes de las celdas, entonces son equipos que también nos ayudan a modificar el factor de potencia, pero en media tensión. ¿Okay? Entonces, ya para concluir y entrar a una parte de preguntas y si existen algunas dudas, me gustaría comentarles algo que yo creo que son los puntos más importantes en la parte del cuidado de la utilización de la energía, ¿no? Donde el primer punto es la importancia de la confiabilidad de la red eléctrica. En la actualidad ahorita tenemos bastantes temas muy interesantes donde la confiabilidad y la estabilidad de nuestra red nacional ha sido afectada por esta mala utilización de la energía. Entonces, este es un punto muy importante que siempre considerar. Otro de los puntos son los costos económicos, técnicos y ecológicos, como lo mencionamos al principio. Hay que considerar siempre el impacto del sistema solar al factor de potencia. No siempre es muy grande la afectación, sin embargo, hay que tener esa mentalidad siempre de buscar más allá antes de instalar un sistema solar fotovoltaico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como les comentaba al principio, lo estamos instalando y no estamos considerando todos estos parámetros, es prácticamente lanzarnos una propia bomba a nuestra propia instalación, ¿sí? Entonces, también los cumplimientos normativos, como hablamos un poquito de código de red, comportamiento de las fórmulas de Comisión Federal y las causas del factor de potencia. Es muy importante saber cuáles son, no únicamente quedarnos con la idea de que ya tenemos que poner bancos de capacitores, no. Es una de las formas de demostrar que es la solución, sin embargo hay que saber bien cuál es el problema de nuestro bajo factor de potencia. Y ahora, identificar todas las áreas de oportunidad, siempre utilizar métodos de cálculos adecuados, no utilizar fórmulas antiguas, porque, por ejemplo, el poder medir el factor de potencia únicamente con el coseno del ángulo, les puedo decir que eso ya no quedó atrás, porque pues, no estamos considerando todas las cargas no lineales que vienen en nuestro sistema eléctrico. Ahora, las herramientas, Grupo Miselec siempre se pone a disposición junto con sus ingenieros para poder dar ese soporte ingenieril donde todas estas herramientas que nosotros utilizamos, las utilizamos con ustedes mismos, con ustedes, proveedores, clientes. Es muy importante que siempre hagamos proyectos de calidad, ¿no? Y aprovechar todo este tipo de tecnología y conocimientos que podemos compartir. Y ahora, pues, la selección de equipos. Siempre, 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 siempre hay que hacer un análisis de energía antes de poder nosotros instalar un equipo de corrección de factor de potencia, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar en la parte de las preguntas. Creo que sí había algunas. O si gustan abrir su micrófono, ¿eh? No las veo, Román. Una disculpa, es que no puedo ver el chat. Ok, aquí ya lo vi. Tenemos dos preguntas de Fernando. Nos pregunta, ¿existen algunos modelos de inversores que están diseñados para aportar energía reactiva? ¿Es posible también incluir el cálculo de la compensación en energía reactiva que consume una carga? Sí, Fernando, hay equipos, hay tecnologías que tienen esta facultad de abatir esta potencia reactiva. Como lo vimos en el software, lo podemos hacer. Sin embargo, pues al momento de nosotros generar reactivos, pues estamos perdiendo eficiencia porque le estamos quitando potencia activa.
porque nosotros prácticamente estamos inyectando una potencia aparente, ¿sí? Y es posible también incluir en el cálculo la compensación de la energía reactiva que consume una carga. También se puede realizar en el cálculo. Sin embargo, hay que tener, por ejemplo, pues, los datos necesarios en esta parte de aquí. Ahora, la parte de la energía reactiva se puede hacer por medio del software y por medio de un levantamiento de los equipos, ¿sí? Se puede hacer ese cálculo. Sin embargo, en lo particular, yo te recomiendo que se haga una medición, tal cual. Un análisis de calidad de energía donde tengamos un equipo especializado que nos pueda dar el dato exacto. A lo mejor, porque a lo mejor el equipo ya es muy viejo el equipo, y si te decía que tu motor era un factor de potencia .93 a cierta tensión, a lo mejor ya por el tiempo de la utilización el motor ya ha traído un factor de potencia más bajo, ¿verdad? Entonces, puede que nuestro cálculo sea erróneo. Y tu segunda pregunta, según su experiencia, lo más conveniente es mejor abatir el factor de potencia con la instalación de un banco de capacitores, ok, o sacrificando un poco la generación del sistema solar para aportar energía reactiva. Nosotros, en lo particular, siempre consideramos como mejor opción el instalar un equipo de compensación de energía reactiva, ¿sí? Para que nuestro sistema solar fotovoltaico no sea con un dimensionamiento más grande. ¿Qué tenemos que hacer cuando nuestros equipos le bajamos esta aportación de energía para poder abatir este factor de potencia? Tenemos que ser un poquito más grande el sistema solar fotovoltaico. Entonces, por consecuencia y por costos, muchas veces es más conveniente instalar un equipo capacitivo que sacrificar activa, ¿verdad? Y tenemos una pregunta de José Amador García. ¿Este webinar va a estar disponible? Sí, José. En próximas semanas van a estar disponibles todos los webinars que hemos estado grabando. En lo particular, les enviamos un reconocimiento por la asistencia de este webinar, y también les hacemos llegar las 2 presentaciones que se hicieron el día de hoy. Y ahí mismo les podemos dar los links para que puedan ver los videos, ¿verdad? Una pregunta, Andrés Quevedo. De acuerdo con el estudio de calidad de potencia que se realiza en una red industrial, ¿qué tipo de inconvenientes son los que más pueden afectar al sistema fotovoltaico? Por ejemplo, SACs, swells armónicos. Ok, Andrés, por ejemplo, si lo vemos por la parte de los SACs y de los swells, muchas veces los equipos, los inversores, se ven afectados en este tipo de eventos por la desincronización del equipo. Si tenemos una caída, por ejemplo, si tenemos un SAC, podemos perder momentáneamente el suministro eléctrico, por consecuencia nuestro sistema solar fotovoltaico para la producción de energía, y hasta que tengamos disponible energía por parte del suministrador estable es cuando van a entrar los equipos de nuevo. Entonces, sí se ven afectados. Sin embargo, se puede realizar en caso de que haya instalaciones que tengan demasiados eventos o que sean muy concurrentes. Únicamente es hacer un estudio y poder encontrar la solución de esta parte de los eventos por parte de la red eléctrica, ¿verdad? Tenemos otra. Fernando, de igual, ¿el software que ustedes han utilizado es el más adecuado para realizar el análisis o recomiendan otro software? Mira, Fernando, sabes de que sí existen más software. Sin embargo, este software es un software bastante amigable, es un software bastante completo al momento de hacer un estudio de potencia, porque en realidad estos estudios los hacemos también, hacemos estudios de cortocircuito, coordinación de protecciones, estudios de arc flash, pero los hacemos a gran dimensión. Hemos hecho estudios de hasta casi 1000 buses en un solo diagrama unifilar, y es muy manejable el software, y es muy simpático en esta parte. En lo particular, nosotros recomendamos totalmente SKM, también por los años que hemos llevado la utilización de este software. Y aquí nos contesta Grupo Micele que el webinar va a estar disponible el viernes en el canal de YouTube.
Si gustan meterse aquí en el chat, está el link del canal de YouTube. O si no, igual en el correo que les enviemos sus documentos, les dejamos el link para que puedan seguirnos. Y aparte tenemos otros más webinars. Tenemos el webinar del ingeniero Sergio, donde es un análisis de la tarifa GDMTH. Y también tenemos webinar de factor de potencia, cortocircuito. Tenemos un webinar exclusivo de código de red. También tenemos un webinar exclusivo de cómo calcular tu sistema solar fotovoltaico. ¿Sí? Y, ingeniero Sergio, ¿algo que quieras agregar en lo que nos esperamos? Si hay más preguntas o más dudas. Pues no, yo creo que quedó bastante bien. Pues agradecer a todos los que estuvieron aquí presentes, nada más. Y si tienen alguna duda o solicitan alguna cotización para algún sistema solar en lo que lo podamos apoyar, nos pueden contactar al correo de solar@miselec.com. Sí. Muy bien. Gracias, ingeniero Sergio. Gracias a todos por su participación. Estaremos enviando la información. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, ya que es un medio que regularmente estamos publicando nuestros webinars. De igual manera, entregamos por vía correo a la información de nuestros próximos webinars. El siguiente mes vamos a tener aún cursos en línea bastante interesantes. Y de igual manera, si ustedes quieren realizar o quieren saber de algún tema en específico, nos lo pueden comentar y pues trabajaremos en el tema. ¿Cómo es este tema? Por ejemplo, es un tema que nos pidieron que habláramos, ya que es un tema bastante interesante y pues aquí lo tenemos. Sin más por el momento, no me da más que nada que agradecer a todos su presencia y nos despedimos. Gracias. Muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias, ingenieros Ángel, Sergio. Muchas gracias por su tiempo. Estamos a la orden. Excelente día. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego.